Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por estar presentes un viernes por la tarde, ¿no? Que aunque tenemos puntos de conexión en diferentes lugares del planeta con diferente franja horaria, siempre es viernes, ¿no? Entonces se agradece más la presencia en este último día y en la última ponencia de un congreso tan imprescindible y necesario que aúna derechos humanos y educación. Dos binomios que estaba yo pensando mientras escuchaba la mesa de antes, que cómo se pueden entender de una manera independiente, y es imposible, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, vienen de la mano de la educación, y cuando hablamos de la educación, yo no la concibo, al menos personalmente, sin esa lectura, ¿no? o esa visión sobre los derechos humanos. El Congreso se centra precisamente en estos dos conceptos que pueden ser muy teóricos, pero que enseguida los aterrizaremos a la práctica. El famoso ODS 4, ¿no? Al que hace referencia, o los ODS en general, la Agenda 2030 y demás, pone en valor la educación, y no seré yo quien aquí y ahora recuerde que la educación es la única herramienta que existe para poder salir de la pobreza, ¿no? Que en definitiva es un poco el marco en el que nos movemos y en el que trabajamos. La educación, pero siempre asociamos la educación a un entorno universitario, o la educación ya en edad escolar, a partir de primaria. Asociamos la educación, pues sí, como una herramienta de transformación de la sociedad, que se consigue trabajando diferentes agentes al mismo tiempo y en red, ¿no? Sería imposible conseguir esta transformación social a través de la educación si no estuvieran implicados, pues, sectores como el político, el empresarial, el tercer sector, ¿no? El sector social, ¿no? Entonces, la educación se convierte en esta herramienta imprescindible para la agenda, y es uno de los agentes necesarios para esta transformación. Pero poco caso o poca observación hacemos a la educación más temprana, la del 0 a 6 años, ¿no? La casa de niños, ¿no? Que dirían en la metodología Montessori. Y enseguida hablaremos y daremos paso a Ana Ancheta, pero a mí me gustaría, porque me viene como anillo al dedo, hablar de la experiencia, y no vengo a hablar de mi libro, pero sí que he vivido yo en persona en el proyecto que la ONG pequeñita que tenemos trabaja precisamente con esa franja de edad en Kenia. La ONG se llama One Day Yes. Llevamos 6 años trabajando con una escuela local en una isla de Kenia que se llama Lamu, y la escuela se llama Tuaskuru Eco School, y precisamente trabajamos solo de la franja de 0 a 6 años, porque a partir de los 6 años los niños y las niñas ya pueden acceder a la educación pública de la isla, ¿no? La educación del gobierno de Kenia. Pero de los 0 a los 6 años hay ahí una... bueno, pues no existe, ¿no? Esa infancia no existe. Y volviendo a la metodología Montessori, con la que también estoy muy implicada, de los 0 a los 6 años es cuando el desarrollo y la mente de un niño se va formando. Entonces, los derechos humanos, los valores, trabajados, como digo, esto lo he vivido yo en primera persona, con la infancia más temprana de 0 a 6 años en terreno, cuando he estado viviendo ahí en Kenia, los niños y las niñas, volviéndoles o dándoles la oportunidad de ser niños y niñas, ya entienden la vida y entienden la sociedad y se comportan de una manera diferente. La realidad que yo vivo a través de nuestra ONG es una pequeñita, y es una más de la cantidad de entidades, de proyectos y de países que viven la misma situación. Pero sí que lo quería comentar porque yo no había pensado lo invisibles que son estos niños y niñas, aunque insisto que llevo trabajando personalmente con ellos casi 10 años, y son totalmente invisibles. No existen ni aquí ni allí. Y ahí es donde está el germen. Pero bueno, de todo esto era una simple reflexión. Viene a hablar Ana Ancheta Arrabal. Ella es profesora contratada doctora en el Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universitat de Valencia, donde viene desarrollando las funciones académicas, docentes e investigadoras en diferentes puestos académicos desde 2005. Su propia línea de investigación está centrada en la educación y atención de la primera infancia desde la perspectiva comparada,
y durante la última década ha estado trabajando en diversas redes y proyectos nacionales e internacionales que tienen su foco en el estudio de este campo. El interés y la investigación que viene desarrollando la doctora Ancheta versa sobre el derecho a la educación, los derechos de la infancia y el papel de la educación para la equidad y la justicia social. Ha colaborado profesionalmente con diferentes entidades, sociedades científico-académicas y ONGs, y hoy viene aquí precisamente a hablarnos de este gran reto desatendido. Ana, bienvenida. Pues muchísimas gracias, Ana, por la presentación y por compartir también tu experiencia y tu sabiduría, porque desde luego si algo se pone de manifiesto cuando se trabaja con el colectivo de la primera infancia es que, a pesar de que son parte de la población, de la ciudadanía, son muy invisibles, ¿no? La visibilización de los niños y las niñas pasa siempre por tener que reclamar algo, ¿no? Y entonces ponemos en nombre de la infancia, la primera infancia, una cara, un rostro infantil para reivindicar lo que, bueno, mayormente en el título no lo expreso, pero es un derecho. Es que es un derecho. Es el mismo derecho que tienen el resto de niños y niñas y que comienza a los 0 años. Bueno, antes de entrar en materia, gracias por la presentación y gracias también a la Fundación Mainel por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. A las horas que son, también gracias a todo el mundo asistente, tanto presencialmente como online. Y bueno, espero responder a las expectativas del título, de lo que puedan esperar de esta alusión que el título ofrece, pero sobre todo espero estar a la altura de la población por la que estoy hablando, que es la primera infancia. La primera infancia, ay, perdón, porque va un poquito más rápido. La primera infancia siempre ha existido, existe desde que existe la humanidad, ¿no? Pero la construimos los adultos y la empezamos a denominar o a etiquetar o a categorizar mentalmente cuando empezamos a distinguir la infancia también, ¿no? En un proceso de subjetivación de la infancia. Y además, en ese proceso, que es bastante tardío en la historia de la humanidad, porque hace muy poco y es muy reciente, si lo vemos en perspectiva histórica, nos damos cuenta de que un potencial que ya incluso en civilizaciones antiguas como la griega, la romana, hacían alusiones a la importancia que tiene esta etapa, desde el punto de vista educativo, pero también desde el punto de vista de vida, ¿no? del potencial vital. No obstante, o más allá de haberlo percibido o de haberlo intuido, ¿no? Como humanidad, la hemos venido olvidando o incluso obviando o invisibilizando o ignorando, podríamos decirlo de muchas maneras, hasta que nos hemos dado cuenta de que, bueno, de que son el futuro, ¿no? Y así los hemos construido. Ahora bien, es cierto que en los últimos 20, 30, especialmente medio siglo, se ha puesto de manifiesto por parte de las neurociencias especialmente que es la base para todo lo demás. Es la base de la humanidad porque si no, no tenemos sociedades, ¿no? Que es lo que veníamos aprendiendo intuitivamente como especie, pero además es la base para todo lo demás. Y bueno, desde esa base, que además se ha construido desde diferentes ciencias, ya no solamente la pedagogía, la psicología moderna, sino también la economía, las ciencias sociales, pues empieza en nombre de la primera infancia a invertir, a adoptar políticas, a emprender medidas y bueno, a visibilizar de alguna manera todo lo que tiene que ver con establecer sistemas de educación y de atención para los niños y niñas más pequeñas que pasan mayoritariamente por institucionalizarlos, porque es la verdad, ¿no? Ahora bien, el derecho a la educación y la atención de los niños y las niñas más pequeñas va más allá de esa institucionalización, ¿no? Va más allá de la educación preescolar, la educación preprimaria o la educación infantil. Es un derecho que comienza con la familia, es un derecho que también es de la familia, e incluso yo aludo muchas veces a que es un derecho incluso de las sociedades, es un derecho de todos. En el discurso normativo, y bueno, no me voy a atrever mucho a hablar en el sitio en el que estamos sobre ello, es cierto que la Convención de los Derechos del Niño reconoce estos derechos a educarse y a estar atendidos desde el nacimiento e incluso se interpreta desde muchos estados desde antes del nacimiento como para intervenir y se reconoce hasta los 8 años de edad, más que hasta los 6 años de edad. Tiene mucho que ver, has dicho Ana, ¿no? Con los 6 años de edad empieza la escolarización obligatoria, ya hay posibilidades de educación y entonces se interviene hasta los 6 por eso, pero realmente desde el punto de vista biológico, del desarrollo infantil, desde el punto de vista madurativo,
y desde el punto de vista normativo, se define la primera infancia como se está mostrando, ¿no? Y por parte del Comité de los Derechos del Niño pues, propone una definición funcional que abarca una infancia que es un poquito más universal porque no parte en cuando comienza la educación obligatoria, que puede ser muy diferente porque, por ejemplo, en Luxemburgo es a los 4 o 5 años de edad y en Suecia o en Dinamarca es a los 7, ¿no? Entonces, eso no tendría por qué ser la división de una etapa vital y que establece las bases para una etapa posterior, sí educativamente, pero no desde el punto de vista de la vida, ¿no? De la trayectoria vital de los niños y de las niñas. Y además se enfatiza mucho desde el comité que los estados tienen unas obligaciones que están ahí como están para el resto de los niños y las niñas de los 6, 7, 8 años en adelante, ¿no? Y que también están para los niños y las niñas más pequeñas, pero parece que se habían olvidado, ¿no? O que se habían obviado. Y que los partidos oficiales pues, tienen que dar ese apoyo para construir y para llevar y emprender acciones y expandir acciones que permitan establecer servicios integrales. De esto también se estaba hablando antes aquí en la mesa anterior, es decir, servicios que no solamente asisten a la perspectiva de preescolarizar o preparar para una etapa posterior de la educación formal, sino que también están atendiendo al resto de facetas, y me ha encantado la frase de Jordi antes para esto, ¿no? Para aludir a esto: los niños son niños y las niñas son niñas, ahora, después, este rato, en la institución, fuera de la institución, con confinamiento, sin confinamiento, quiero decir, no dejan de serlo. Entonces, no deberíamos de estar parcelando, ¿no? En función de las intervenciones que tenemos, el cómo abordamos los derechos o cómo los percibimos o cuándo los abordamos o cuándo los percibimos, sino que tendría que tener una perspectiva mucho más integral. Y esa perspectiva integral, holística, que se dice muchas veces, también está definida y también está contemplada desde el propio Comité de los Derechos del Niño. Este reconocimiento es bastante reciente, la convención, como he dicho antes, es de 1989 y este reconocimiento pues, es de 2006, es decir, hizo falta llegar al 2006 para que expresamente el comité enfatizara en toda una observación general que los niños y las niñas más pequeños tienen derechos, todos los derechos, y son derechos desde el principio. Y además hay una particularidad esencial en cuanto al derecho a la educación de los niños y niñas más pequeñas, y es que no puede estar desvinculado de la atención, del cuidado. Es decir, no podemos entender que ningún niño o niña esté preparado para educarse o en disposición de educarse si no está bien atendido ni bien atendida. Y esto también se ha dicho antes con niños y niñas más mayores, ¿no? Parece una obviedad, pero muchas veces se nos pasa por alto. Y muchas veces olvidamos que para que un niño y una niña pueda aprender y lo haga del mejor modo posible, tiene que haber dormido bien, tiene que haber comido bien, tiene que sentirse bien. Como decían algunas de las niñas, me siento feliz. Es el primer objetivo que deberían de tener los sistemas educativos, ¿no? El asegurar la felicidad, la integridad física, personal y psicológica de los niños y las niñas. Y esto, no sé si se olvida o no se olvida, pero desde luego muchas veces no está en el primer sitio, no está en ese interés superior del niño que tiene que abarcar cualquier intervención, porque a veces en nombre de pues enseñar a lo mejor a leer y a escribir cuanto antes se nos olvida, ¿no? Un poco, bueno, pues la idea desde la que parto, y por eso hablábamos de esa concepción de derechos, es que la educación y atención de la primera infancia no es una etapa educativa, es un derecho que va integrado y es un derecho, como he dicho antes, que es de los niños y las niñas más pequeñas, pero también es de sus familias y para mí incluso de las comunidades que viven con ellos, ¿no? Es un derecho, pero es un reto que se ha venido desatendiendo y tiene que ver con aspectos más amplios, como decía antes, que tienen que ver con la infancia en general, ¿vale? Con cómo las sociedades, especialmente las sociedades occidentales, que podríamos decir que son las primeras que empezaron a darle ese tratamiento específico a la infancia, ¿no? Como etapa, pues empiezan a abordar las intervenciones y empiezan a subjetivizar y a construir, porque al final es un constructo, el de la infancia y el de la primera infancia, ¿no? Y es cierto que ese primer constructo o esa primera construcción social que nos hacemos es que es el tesoro de las sociedades, ¿no? Es el futuro. Lo veíamos en uno de los vídeos de Entre Culturas antes, ¿no? Decía, quiero que estudie porque quiero que sea alguien mañana. Todavía vivimos pensando que para ser alguien tiene que ser mañana, cuando los niños a día de hoy y las niñas ya son alguien. No son nadie a día de hoy.
Es decir, ya tenemos que pensar que hemos construido en esa idea de infancia la infancia y sus derechos, una idea de infancia inacabada, de sujeto que todavía está por hacer, que no está, y que eso queda muy lejos del entendimiento de un sujeto de derechos con capacidad de agencia, con capacidad de cambio e interventivo, que a lo mejor ahora se nos aproxima más a la idea de la infancia, pero que todavía en cuanto a intervención nos queda lejos. No quiero aburrir un poco con esta parte que es conceptual, pero sí que quiero enfatizarla mucho, porque el cómo miramos a la infancia y cómo percibimos los niños y las niñas hace que después pensemos en cómo tratarlos. Y decían también otros compañeros antes, ¿no? Lo primero que quiero es que me traten bien porque me gusta. Bueno, pues a los niños y a las niñas también les gusta que les traten bien, aunque no puedan ni decirlo ni puedan expresarlo, ¿no? Y esto es algo que también está reconocido como derecho, pero que como sociedad todavía nos queda mucho por trabajar para tener ese bienestar infantil presente en cada momento. Hasta hace muy poco todavía la disciplina escolar estaba dentro de las aulas educativas y hasta hace muy poco estaba permitida en toda la sociedad y nadie como ciudadano o ciudadana de a pie podía denunciar, por ejemplo, una agresión hacia un niño o hacia una niña, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que vamos bastante lentos para con el discurso que a lo mejor viene marcando, ¿no?, los derechos de los niños y las niñas. Partimos de una visión humanista también y que entendía que la infancia es el futuro, que sin infancia pues no hay futuro de las sociedades y que estaba muy alimentada en la psicología y la pedagogía moderna para institucionalizarla y que luego ha venido pasando en el siglo pasado a globalizar una infancia o una idea de infancia que parece que tiene que imponerse en todas las realidades, ¿no? Y que a veces desvirtúa todas las posibles infancias y primeras infancias que existen. Y además con un fuerte argumento de inversión y de rentabilidad que también ha salido anteriormente en la mesa anterior citado y mencionado, ¿no?, como es el invertir cuanto antes, invertir en este capital humano, porque es muy rentable. A día de hoy incluso hay premios Nobel de Economía que en sus investigaciones fundamentan la inversión que devuelve cada dólar que se invierte en la primera infancia. Hasta ese punto, ¿no? Hablamos de la inversión rentable de la primera infancia como capital humano, ¿no? Y ahí entran ya no solamente la psicología y la pedagogía o la medicina moderna, que son las que todavía nutren el ideario actual, porque aún lo tenemos muy presente, sino que entra la economía, las ciencias sociales, incluso las ciencias políticas. Y entra en juego esta idea de infancia y primera infancia que se globaliza, ¿no?, que va como por los discursos internacionales y un poco más adelante lo voy a visibilizar, ¿no? Va viajando en las diversas agendas, por ejemplo, de desarrollo, en las diversas agendas de educación, y va formando también un ideario global de lo que es la infancia, la primera infancia y lo que esperamos de ella. Y llegamos a este punto. Y llegamos a este punto en el que para mí estamos en un punto de inflexión, también lo habéis dicho todos antes, ¿no?, en un punto en el que tenemos que actuar, no podemos seguir pensando, pero en esa actuación yo creo que tenemos que repensar cómo queremos construir nuestra mirada hacia la infancia y la primera infancia, ¿no? Ahora, hoy por hoy, sabemos más que nunca de esa primera etapa por las neurociencias y sabemos cuál es la mejor intervención, en qué momento y cómo se precisa, y no obstante seguimos practicando o realizando prácticas que son de tiempos pasados, ¿no?, en las intervenciones educativas especialmente, sobre todo las que ya están muy enfocadas a la preprimaria o a preparar para las futuras etapas educativas, ¿no? Y al mismo tiempo vemos a la infancia y también a la primera infancia cada vez más empoderada, es decir, cada vez más presente y cada vez en un discurso donde se le empodera más, donde la participación, la capacidad de agencia, la capacidad de emancipación de la infancia, y eso también lo habéis puesto de manifiesto todos en vuestras intervenciones y en las acciones que se están llevando a cabo con la infancia, se ha puesto de manifiesto. Ya no es un colectivo que solamente se deja proteger y se deja acoger, sino que él mismo está empoderado e incluso emprende acciones y tiene iniciativa propia. Y esto tenemos, para mí, que hacérnoslo mirar, porque si no perdemos posibilidades de intervención con ella, ¿no? Un poco la educación y la atención de la primera infancia, igual que ha estado en el ideario colectivo desde que la humanidad existe, porque nos hemos dado cuenta de que es el tesoro social, también ha estado en este discurso internacional, ¿no? Primero en la Declaración de Salud para Todos, donde lo primero que se apunta como objetivo es reducir la mortalidad infantil, porque claro, es preservar las sociedades, ¿no? Es algo que ya veníamos aprendiendo. Y luego poco a poco sigue
estableciéndose en agendas de desarrollo. Hemos también enumerado aquí los objetivos de desarrollo del milenio, pero precedente a los objetivos de desarrollo del milenio ya teníamos agendas de desarrollo donde también la primera infancia y la educación estaban presentes, ¿no? Y vamos postergando y vamos postergando. Es decir, entre medias de tener que responder a unos derechos, porque además hoy en día ya tenemos para la primera infancia un marco de acción y cooperación que se establece en Moscú en 2011 muy fuerte y muy potente en cuanto a consenso internacional y en cuanto a compromiso de los Estados para con la primera infancia. Tenemos un discurso muy potente internacional y que además la sitúa, y la realidad, pues como veremos después, es otra, o queda a veces, o muchas veces se desplaza mucho más lejos, ¿no?, de esas posibilidades para la primera infancia. En definitiva, y resumiendo, la cuestión es que en la parte ejecutiva se han establecido programas a diestro y siniestro, más allá de donde estaba la etapa educativa ya establecida, ¿no? Programas no formales, programas que tienen que ver con el desarrollo local, también con otro tipo de políticas como las del desarrollo humano, las que son de conciliación de la vida familiar y laboral, las que son para el empoderamiento de las mujeres, por otra parte, y se va extendiendo, además de ese imaginario, pues muchas acciones, muchas intervenciones que, sin duda, pues mayoritariamente han tenido que ser positivas, pero después veremos para que sean positivas y para que sean de verdad efectivas y si la calidad o la no calidad estaba contemplada inicialmente, ¿no? Porque no siempre ha sido el caso. Y además, poco a poco, eso se va trasladando en el plano normativo, es decir, se va visibilizando que esos derechos son derechos que existen, que están en la Convención, con los que tienen compromisos adquiridos los Estados y que los Estados tienen que empezar ya a actuar, ¿no? Y entonces empezamos a ver, pues bueno, cómo tiende a universalizarse la etapa, cada vez va más hacia abajo la gratuidad, ¿no?, en el sistema educativo, y parece que se está democratizando un poco, tratando de expandir ese derecho a la educación y a la atención, que todavía no es para todos, mucho más allá de que ya en 1990, por ejemplo, en la Agenda de la Educación para Todos, la UNESCO se estableciera que así tenía que ser, ¿no?, desde la base de la vida y a lo largo de toda la vida. Y ahora hablo de la primera canción de cuna, ¿no?, porque la primera canción de cuna internacional para mí es esta en la que el discurso internacional sitúa la primera infancia como una base de la vida, del aprendizaje, como además una inversión rentable, y que viene con la idea de la infancia, que es de la ilustración, que es sobre todo de la pedagogía y la psicología moderna, como he dicho antes, y pensando que además se iba a expresar en un mundo determinado, el desarrollado, perdonadme la expresión, que yo le suelo llamar más bien privilegiado, pero que en definitiva no es donde se expresan el resto de las primeras infancias ni donde pueden realizarse el resto de los derechos de las primeras infancias en el resto no del mundo, sino de otras realidades, porque es que incluso en este propio mundo, ¿no?, o primer mundo que a veces llamamos, o el norte global, hay muchas primeras infancias que no se expresan así, ni van a poder expresarse así, desgraciadamente, en términos de esos derechos, ¿no? Previo a la pandemia, estos son datos previos a la pandemia, calculábamos, ¿vale?, que en la población de 0 a 8 años de edad no calculábamos, porque estos sobre todo son datos de UNICEF, no lo he puesto, perdonad, que 200 millones de niños y niñas por debajo de los 5 años, en países especialmente de ingresos bajos y medios, no conseguían alcanzar su potencial de desarrollo a causa sobre todo de la pobreza, lo hemos enumerado antes también, pero también de todo lo que la pobreza económica, que repercute en la pobreza educativa, cultural, social, etcétera, estaba y sigue perpetuando en cuanto a deficiencias nutricionales, de desarrollo cognitivo y de escasas oportunidades de aprendizaje al final en esta etapa que pues decimos que es tan vital, ¿no? Y al mismo tiempo estas investigaciones de la neurociencia van poniendo de manifiesto los peligros, es decir, los peligros no solo de no invertir, sino de que cuando la calidad no sea la suficiente, incluso estas intervenciones que parece que siempre tienen beneficios puedan no serlo, ¿no?, porque pueden tener un efecto perverso, hablando del bienestar infantil. A día de hoy todavía tenemos otros retos con los que se relacionan estos derechos, como por ejemplo la salud maternal, la asistencia a la madre, sanitaria tanto durante la gestación como hacia el parto y posparto, que no se están abordando y que son factores de alto riesgo en esta población de 0 a 5 años, ¿no? Y con todo eso también tenemos otros retos que se han puesto de manifiesto en la mesa anterior, como es la educación de las propias familias, de las que es parte el propio derecho a la educación y a la atención de la primera infancia, porque es donde comienza ese derecho realmente, en el seno de las familias y de sus comunidades, ¿no? Y ahí todavía pues tenemos mucho
que hacer y hay mucho por decir, porque ese derecho a la educación en el seno familiar y el derecho de la familia a estar educado, ¿no? o a tener posibilidades de formarse para dotar y ofrecer esa educación con las mejores posibilidades de aprendizaje en el inicio, pues todavía está muy lejos del alcance de muchas familias y de muchas primeras infancias. Todo eso, junto con la acumulación de riesgos que ya estábamos diciendo antes, ¿no? Pues hace que no solo esa base para la igualdad, que es como se ha vendido la etapa, no lo sea, sino que además se convierta en ese efecto perverso que es el contrario, ¿no? Perpetúe las desigualdades en muchas ocasiones en generaciones siguientes. Bueno, en definitiva, todo esto pone de manifiesto que, a pesar de que estamos hablando de una etapa que decíamos que está invisible, la intervención y el discurso que se ha elaborado en torno a ella la sitúa para con problemas mayores o cuestiones más amplias que tienen que ver con políticas sociales, pero también económicas, que tienen que ver con la igualdad de género, con la pobreza, con los derechos humanos, ciertamente, o incluso con la sostenibilidad a día de hoy. ¿Vale? Porque estamos hablando de concebir a día de hoy a esta población como una población que son sujetos de derecho propio, pero que no tienen futuro. Porque no tienen futuro. Y en este punto me gustaría que lo pensáramos todos bien. Ellos mismos se están alzando, ellos mismos se están revelando. ¿Qué derechos vamos a preservar ahora y para qué futuro? ¿No? Se habla de la primera infancia o de la infancia empoderada. ¿Empoderada realmente para qué? Porque si mientras se empodera la seguimos invisibilizando, como decía antes Cecilia, ¿no? Miramos hacia otro lado, por muchas herramientas, por muchos recursos, por muchas oportunidades que le demos de alzar la voz, de participar, de visibilizarse, la verdad es que no estamos siendo o no estamos asistiendo al reto imperativo que es ahora ofrecer la oportunidad de vivir en este momento y de seguir viviendo, ¿no? Y de responder a retos que también tienen que ver con su futuro y con la educación de su futuro. Y aquí, pues bueno, yo hablo de la segunda canción de cuna, ¿no? Que es un poco algo que ya la propia Convención recogía. Es decir, en 1989 los estados parte que firmaron y que ratificaron esta convención ya estaban comprometidos y ya adquirieron las obligaciones de tener presentes a los niños y a las niñas en su participación efectiva como ciudadanos de derecho propio. Es decir, no de derecho que pasa por las familias, ni por las madres, ni por la institución educativa, sino porque los tienen como todos los demás, como los que estamos aquí sentados, ¿no? Y que además tienen requerimientos muy específicos porque por sí mismos ni pueden reclamar los derechos, ni pueden denunciar que no se cumplen, ni pueden incluso exigir, más allá del cumplimiento, el seguimiento y la visibilización de lo que no se está cumpliendo. Entonces, la exigencia todavía tendría que ser aún mayor. Y es que todo esto ya lo habíamos adquirido como compromiso. Bueno, a día de hoy, la Organización Mundial de Educadores Infantiles, que es una organización mundial que es sobre todo de educadores, pero que también defiende los derechos de la primera infancia, establece ciertamente lo que deberíamos de sentar sobre la mesa, ¿no? Y es cómo las estrategias tienen que pasar por ir un poquito más allá y ver que la cadena prestacional de la primera infancia tiene que desarrollar capacidad de orientar las políticas públicas, no de parchear las políticas públicas, que es a lo que hemos venido un poco asistiendo. En España, el derecho a la educación infantil es un derecho porque en un momento determinado las aulas de primaria o de la educación general básica quedan vacías y entonces los niños suben a esas aulas. Pero si atendemos al propio derecho a educarse con la especificidad que requiere esa etapa, ni se hizo en las aulas, ni se sigue haciendo en las aulas que se debería hacer, ni con los profesionales formados específicamente para ello, ni atendiendo a la especificidad que tiene esta etapa, como pueda ser, por ejemplo, respetar sus horas de sueño y sus hábitos de sueño, ¿no? Y establecer un horario y unos espacios para hacer la siesta en las instituciones educativas, cosa que si hay madres y padres en la sala ya se habrán dado cuenta de que este derecho los niños lo pierden simplemente por ganar el derecho de ir a la escuela cuanto antes, ¿no? Bueno, en definitiva se trata primero de incrementar la inversión, porque no lo he dicho, pero es la etapa educativa que menos se lleva en la gran parte del mundo,
de todos los países, los que más dinero tienen y los que más invierten en educación y los que menos, obviamente, porque no hay inversión. Y además de que es en la que menos se invierte, también es en la que menos políticas eficientes de gestión de recursos existe, por esa falta de seguimiento y de control de qué está pasando con estas políticas y de cómo se está haciendo, ¿no? Esa rendición de cuentas que también se nombraba antes en la otra mesa, para rendir cuentas sobre cómo se está invirtiendo este dinero y si realmente está dando el servicio y está ofreciendo el servicio para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Y todo esto pasa también por volver a establecer o restablecer un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones, porque una de los obstáculos más frecuentes dentro de este gran reto de atender y educar a la primera infancia es la diversidad de entendimientos que tenemos de lo que es la primera infancia, de lo que es la educación de la primera infancia, de cómo la llamamos, de cómo se establece, de hasta dónde llegamos, de si las familias entran, no entran, solo son las entidades educativas o instituciones educativas, también son las de cuidado y las de asistencia, han de ser las dos, las de salud, es decir, todo esto debería estar definido incluso desde una única agencia, entidad e institución que se ocupara, no sino de la primera infancia, de la infancia, y no de diferentes organizaciones o instituciones o entidades que si no están coordinadas, al final, pues como decía antes, más que establecer políticas públicas sostenibles y consistentes, van parcheando. Y eso no garantiza un derecho a la educación ni garantiza un derecho a la atención que hace falta en cada momento, porque como hemos dicho antes, los niños y las niñas son niños y niñas en cada momento. Hacen falta también recursos cognitivos y políticos, porque más allá del recurso material, que obviamente es el primero, es la inversión económica, en muchos países todavía el gran reto sigue siendo la formación de los profesionales y siguen siendo los recursos humanos. Y también pues, los recursos a nivel político, de visibilización política de los derechos de esta población y de las políticas y de las agencias específicas para atender a esta población en general. Bueno, un poco para dar la respuesta, desde mi punto de vista, de cómo se tendría que abordar este reto, ya lo he dicho antes, poniendo en el título, ¿no? O habiendo puesto en el título que es un derecho, no solamente es un reto, la educación y atención de la primera infancia, y que como derecho pues tiene que contemplarse en sus diferentes formas. Esto es un enfoque que se conoce como el enfoque de las 4 A's del derecho a la educación y tiene que ver con asistir no solamente a la accesibilidad, que es en lo que nos quedamos mucho tiempo, ¿no? Garantizar la accesibilidad universal en la educación infantil, por ejemplo, y con eso pues ya lo tenemos cubierto. Pues no, es que más allá de que tengamos asequibilidad, que eso significaría que realmente sea para todos y todas las niñas y niños y sus familias, tiene que ser accesible para todos y todas las niñas. Y esto no tiene que ver solo con el capital económico, esto tiene que ver con, por ejemplo, tener un centro de educación y atención infantil en cada pueblo que existe, que como sabemos a día de hoy pues no es el caso. Y en el ámbito rural, pues poder encontrar algún servicio sería casi un milagro, porque no existen. Todos sabemos que la mayoría de instituciones están centradas o muy ubicadas en las ciudades y en su periferia, ¿no? Más allá de esa asequibilidad y accesibilidad, atender también, no se ve bien, perdonad porque está el zoom, pero la parte de abajo es la que habla de la aceptabilidad, que tiene que ver con la calidad del derecho a la educación y a la atención que ofrecemos. Es decir, y ahí entramos en todo, entramos en los profesionales que siempre vamos hacia ellos, ¿no? Como hablábamos antes desde el sector de la enseñanza, pero también hablamos de la calidad de los servicios, las infraestructuras, el propio currículum, de la participación de las familias, de la oportunidad de las familias de decidir, como nos decía Jordi antes, en ello, e incluso de los propios niños como agentes, no solamente educativos, sino agentes de cambio dentro de su proceso educativo. Y cuanto menos la adaptabilidad, es decir, el que sea realmente inclusiva, el que tenga presente los derechos humanos y esté educando en esa cultura de derechos humanos desde el principio y no ya cuando llegamos desde mi punto de vista tarde, ¿no? ¿Cómo vamos a educar, cómo vamos a sensibilizar sobre la empatía si no la hemos vivido desde que éramos pequeños, ¿no? ¿Cómo vamos a ser solidarios si no lo hemos aprendido desde que éramos pequeños? Es vital que esos derechos humanos estén también en la propia educación y ese propio derecho que se ofrece a los niños y las niñas más pequeños. Y, por supuesto, eso pasa también por dignificar
más allá de la etapa, a los profesionales y a las profesionales que se encargan de ella. Uno de los grandes problemas que tenemos y que tiene la primera infancia es que seguimos pensando que es una cuestión solo de cuidado o que, como dijo un ministro de Educación en nuestro país, es que es una cuestión de conciliación de 0 a 3. No, es una cuestión de educación. Es un derecho a la educación y es un derecho que también tienen las familias y que también se ha de potenciar para que las familias lo puedan ofrecer de la mejor manera y que para que sea de la mejor manera también tiene que tener en cuenta a los profesionales y dignificarlos. Y todos creo que podemos, y no tengo que aludir a la realidad que tenemos en los centros de 0 a 3, porque las jornadas son inacabables, no hay posibilidades de formación permanente porque esas jornadas son agotadoras y si hablamos ya de las condiciones laborales, pues muchas veces vemos que están cumpliendo con 3 perfiles profesionales por el salario de uno o que muchas veces están cumpliendo con horarios que directamente no serían ni legales, ¿no? Y que tiene que ver pues también con esa perspectiva que tenemos de la educación infantil y de la educación y atención de la primera infancia hasta el punto de que pues, todavía le seguimos llamando guardería, muy malmente dicho, pero hasta hace nada. Es decir, cuando hablábamos de lo que pasó en el Congreso porque una diputada llevó a su niño o a su niña dentro de lo que es el Pleno y se estaba criticando porque hay una institución que se llama Centro de Educación Infantil del Congreso de los Diputados del Gobierno de España, en toda la prensa apareció como la guardería del Congreso. Y esto estamos hablando de hace 4 o 5 años escasos. Es decir, volvemos para atrás, porque no estamos hablando de guardar. No son cosas que se guardan. Bueno, por acabar, tenemos que pensar en el futuro, porque siempre les llamamos el futuro, en el presente, porque son el presente, porque están ya aquí. No nos tienen que interesar porque son el futuro, es que nos tienen que interesar porque nos interesamos unos a los otros como ciudadanos y ellos también y ellas también son ciudadanas. Y bueno, como decía antes Cecilia, esto se ha puesto de manifiesto todavía más cuando la pandemia pues, nos ha hecho levantar la alfombra y nos ha movido y nos ha tambaleado todo lo que teníamos como con alfileres, ¿no? Entretejido. Bueno, como he dicho antes, la falta de reconocimiento, además, lo que trae muchas veces, sobre todo en el derecho a la educación, es una expansión del mercado privado, ¿vale? Y lo que ha pasado es que donde no hay una intervención pública consistente, pues el mercado privado crece, ¿vale? Y va en aumento y no siempre es con la calidad que se espera ni con la regulación que se debería de garantizar para que esa calidad de la que hablábamos antes esté siendo la máxime en las intervenciones con la primera infancia. Pero además de eso, pues seguimos viendo desde el punto de vista planetario que las desigualdades son extremadamente dolorosas y no tengo otra manera de decirlo, ¿no? Es decir, aún así podemos decir que hemos avanzado bastante porque hasta hace poco hablar de educación preescolar en algunos países era casi pensar en Alicia en el País de las Maravillas, o sea, es que y ahora ya por lo menos lo tenemos dentro de una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como mínimo para que un año al menos antes de empezar la escolarización primaria todos los niños y niñas hayan podido disfrutar de oportunidades de aprendizaje. Pero la realidad, y estos sí que son datos los que tenéis en el centro del informe de UNESCO más reciente, es que pues bueno, en esas realidades menos afortunadas, menos privilegiadas, me gusta decir, pues la diferencia para poder tener oportunidades de aprendizaje antes de la educación formal es casi un abismo, ¿vale? Y es casi pues un regalo que te puede pasar si te encuentras con una organización que te lo garantice, porque las oportunidades son muy pocas. Pero no solamente yéndonos a las diferencias regionales de los llamados partes del mundo, ¿no? o los mundos que parecen los que queremos dividir el planeta, sino también las propias realidades que tenemos en una misma ciudad, en un mismo pueblo, entre aquellas familias que tienen más capacidad económica y menos capacidad económica, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de los más vulnerables, de los grupos más vulnerables, como puedan ser niños y niñas con discapacidades, niños y niñas con pues, origen migrante, por ejemplo, o de minorías étnicas, todo tipo de vulnerabilidades que queramos atender, ¿no? Y que muchas veces no están contempladas. A todo esto, el Comité de los Derechos del Niño, en sus revisiones periódicas, porque para eso también están los compromisos, nos destaca que es que hay muy poca información. Casi toda la información que los Estados parte
vierten sobre la primera infancia tiene que ver todo lo más con comentarios que van muy dirigidos a la mortalidad infantil, que no sé si recuerdan ahora la diapositiva que mostré, es un objetivo de los 70. Es decir, tenemos que empezar a rendir cuentas pensando en que el objetivo que tenemos ahora es mucho más amplio y que el derecho, que ya está presente desde 1990, va más allá de simplemente certificar nacimientos o dar la mínima asistencia sanitaria, ¿no? Sino que la atención tiene que seguir desde el nacimiento hasta la escolarización obligatoria y no tiene que haber ahí un limbo en el que no se sabe qué pasa con los niños y las niñas y en el mejor de los casos quien puede pues se ocupa de ellos, ¿no? Es también una cuestión de los estados, es una obligación de los estados y también es una obligación de las sociedades, como decíamos antes, si los estados no llegan, que nos tenemos que plantear. Bueno, los últimos datos, porque no me quiero extender mucho más con la hora que es y me gustaría que si tienen preguntas pues me atropellen a todas las que quieran o me escriban incluso después si quieren para preguntármelas, pero los últimos datos son muy desesperanzadores, ¿no? Como estaba mostrando la realidad de las que nos estabais hablando antes en la otra mesa. Es decir, se han cerrado allí donde existían centros, donde existían servicios, se han cerrado a cal y canto y eso supone no solamente pérdida de aprendizaje o pérdida de oportunidad de aprendizajes, pero también pérdida de oportunidades de comer, de asistirte sanitariamente, es decir, pérdida de todo, porque muchos centros educativos o muchos programas de intervención o de corte educativo en realidad tenían esa visión holística, esa visión integral que estaba ofreciendo más y que estaba ofreciendo mucho más allá de la educación, un poco el garantizar el resto de derechos para que la educación se pudiese ofrecer del modo que se merece, ¿no? Y bueno, pues con este cierre de centros y además con la asunción mayor de la mujer, porque no ha quedado otra, de la responsabilidad de cuidar a los niños y niñas en la etapa sobre todo más fuerte, ¿no? de confinamiento duro, pues ha hecho que volvamos muy, muy para atrás. Este no es un discurso nuevo. Si lo viésemos en perspectiva histórica, cada vez que ha habido una crisis, por ejemplo en el periodo de posguerras, las mujeres y los niños a casa y que no salgan, ¿no? O sea, esto además está ahora como enfatizando, pero ahora no nos lo podemos permitir. Ahora hay madres y hay padres y hay familias y hay niños y niñas que no se pueden permitir quedarse en casa porque eso significa mucho sufrimiento y muy pocas posibilidades de vida, ya no solamente de aprendizaje. Es cierto que a pesar de todo se están haciendo maravillas, yo le diría, con las tecnologías que pueden llegar a tenerse, ¿no? Y estableciendo videollamadas, pero en esta etapa, o incluso visitas en el propio terreno a las familias, pero en esta etapa la intervención y la posibilidad de esa intervención con los profesionales personalmente, si ya lo contemplamos en el resto de etapas educativas como necesario, ¿no? y cambia o marca muchísimo la diferencia con respecto a la virtualidad, en esta etapa es fundamental, es casi imprescindible, yo diría. Y bueno, más allá de esta primera etapa de pandemia, lo que está sucediendo es que incluso cuando ese confinamiento duro se acaba, pues la crisis que se está generando alrededor, económica y también pues un poco de inestabilidad en términos políticos en algunos estamentos, ¿no? O de cómo está funcionando la gestión porque hay colapso no solamente también de los sistemas sanitarios, que tiene mucho que ver con lo que voy a decir, pero también el resto de otros servicios que atienden y que educan a la infancia, pues ha hecho que aspectos básicos que se estaban garantizando antes, como he dicho antes, como la entrega de bienes para la alimentación o la entrega de bienes para la higiene de las familias y de los niños, como puedan ser los pañales, ¿vale? Pues no esté llegando. Entonces nos podemos imaginar lo que eso puede suponer para un niño o para una niña en términos de posibilidades pedagógicas, pero también de bienestar infantil, que si no existe, que si no está, pues no puede posibilitar el aprendizaje, ¿no? Y la última canción de cuna con la que me despido, ¿no? A pesar de ese entendimiento, de ese conocimiento que hemos desplegado, que es muy amplio y que no para de crecer, porque las neurociencias no paran de descubrirnos cada día algo nuevo sobre esta maravillosa etapa de la vida, pero también de esta población, la realidad es que todavía seguimos respondiendo con intervenciones que están obsoletas, no siempre, en todos los casos, afortunadamente, pero que están muy en ese ideario del que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver más con un ideario de la ilustración y no tanto con la realidad que hoy en día vivimos, ¿no? Y que reproduce muchas veces prácticas normativas que están obsoletas y que no permiten esa participación y esa posibilidad de agencia que puede tener la primera infancia y también la infancia, pero que también a veces incluso pues, puede desembocar en desviaciones hacia una vida digna que puedan tener los niños y las niñas
durante esta etapa, ¿no? Y el caer en formas de reproducción de pobreza intergeneracional o de pobreza de clases, etcétera, que es un poco el argumentario que se ha utilizado normalmente para invertir en esta etapa, ¿no? Porque es una etapa que ayuda a romper las desigualdades. Y bueno, lo que estamos viendo es que precisamente cuando no se atiende, pues también no ayuda y lo que hace es reproducirlas. Considerando las circunstancias y las acciones económicas y ambientales actuales, es decir, considerándolas significa emplazándolas ya y visibilizándolas ya y teniéndolas en cuenta ya, pues sería imperativo que en el nivel global nos replanteásemos las políticas en el nombre de la infancia y la inversión que se hace, porque si encima que es poca no se gestiona bien y no se plantea para ser eficiente, pues la brecha o el abismo, como os digo ahí, cada vez se hace mayor entre el discurso normativo o aquello que nos hemos propuesto, que es muy loable y que fue un gran logro cuando se estableció en 1989, pero que todavía a día de hoy, ya más de 30 años más tarde, sigue siendo un sueño para muchos niños y para muchas niñas, ¿no? Y lo que hace es que pues, todo quede en una acción simbólica más que en una acción representativa de lo que puede ser el cambio de verdad para las vidas y el bienestar de los niños y las niñas más pequeñas. Bueno, por acabar, se torna imprescindible simplemente incorporar políticas que tengan en cuenta pues, una pedagogía que realmente empodere a la infancia, que la sitúe en el centro, ¿vale? Eso significa que los derechos de la infancia tienen que estar en el centro, no los de los padres y las madres, ni las de los trabajadores. Hay que empezar por el interés superior del niño y luego vamos hacia los demás. Y eso significa fomentar también la autonomía, su bienestar en primera instancia y como algo imperativo, y tener en cuenta el desarrollo infantil en cada momento que se está sucediendo en cada instante. Es decir, no se para porque nosotros pues, terminemos el curso, por ejemplo, académico, ¿no? Sino que sigue, y que si alguien no está para acompañarlo, pues son oportunidades de aprendizaje que se pierden. Y más allá de eso, pues también deberíamos de pensar en superar esta lógica de invertir en el capital humano e ir un poquito más allá y establecer vínculos con la sostenibilidad o el desarrollo humano sostenible, emplazando a la primera infancia en el lugar que lo ocupan en este momento y en este lugar ya, ¿no? Y sin llevarlo más allá a las posibilidades de futuro como sociedad que la primera infancia nos posibilita en este momento, ¿no? Que es un poco lo que decimos de hipotecarles en este momento para un futuro que todavía, ahora, y cuanto menos ahora, se concibe incierto para quien está viviendo su primera infancia en este momento. Y en definitiva, pues bueno, que puedan tomarse decisiones que sean informadas y que están informadas no solamente desde nosotros, desde los adultos, sino también acompañadas con la visión de los niños para que esa vida se pueda vivir con dignidad y convivir con dignidad, ¿no? Y vaya más allá del discurso. Yo no sé si de tiempo he ido bien o he ido bien. He intentado ajustarme al momento en el que estamos viviendo de la tarde, ya que es viernes, como ha dicho Ana antes, pero os emplazo a que obviamente pues, me hagáis todas las preguntas y me interpeléis lo que os parezca oportuno en relación a algunas de las cosas que he dicho, de los aspectos que he dicho que me haya podido dejar. Mi cita es de Nelson Mandela porque me encanta cómo refleja un poco o cómo resume todo lo que trataba de expresar. Espero por lo menos haberlo podido trasladar, ¿no? Y es que bueno, pues no hay revelación más intensa de cómo atesora o de cómo valora una sociedad la infancia que cómo la trata, ¿no? Y esto es lo que nos tenemos que plantear. Y a veces es que no nos planteamos si la estamos tratando o no la estamos tratando o dónde está, que es como decía Ana en el principio, el punto del que tenemos que partir, ¿no? Visibilizarla, cuanto menos, porque ahora mismo la tenemos invisible y para empezar a tratar o la invisibilizamos ya, y eso a lo mejor hubiese partido por, no sé cómo ha sido la intervención de antes, por tener a lo mejor a su niño de 3 meses en esta mesa, o porque los propios niños también pudiesen haber acompañado palabras de las que he dicho y expresar su motivación, su visión, porque pueden hacerlo, ¿no? Aunque sean con palabras mucho más sencillas, seguro que les entendemos todos. Gracias por la atención y por la oportunidad. Ahora se abre el turno de preguntas. A ver si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión o comentar algo. Gracias y enhorabuena, Ana, por una ponencia tan interesante. Dos cosas
quizás un tanto colaterales. Yo un poco desperté a este tema cuando uno de los socios locales de la Fundación Mainel hace unos años nos contaban pues, que estaban abriendo toda una nueva línea de trabajo para ellos, que estaba siendo un descubrimiento, habían hecho su diagnóstico y tras mucho tiempo de estar trabajando en cuestiones educativas, pues habían dicho, no de focalizarse únicamente, pero de hacerlo como una línea más igual de importante que las otras. Pues porque habían hecho sus estudios y habían visto pues que efectivamente, ¿no?, las carencias en esos años iniciales son muy serias, y en lo que nos venían a decir era que eran difícilmente recuperables más tarde, ¿no? Y no sé si sobre ese tema podrías apuntarnos alguna cosa también, por supuesto, trabajando de aquí a futuro, pero también intentando revertir o corregir un poco esos casos o esas situaciones que ya se han dado o que muy probablemente es posible que se sigan dando en algunos contextos. Y luego también un comentario que has hecho y que para mí ha sido, revelador y no debería de serlo, el tema de la situación laboral de sus educadores y educadoras, ¿no? Que en muchos casos, pues eso, puede ser un contexto, puede parecer idílico y de idílico nada. No sé si también querrías apuntarnos alguna cosa sobre la realidad laboral de los profesionales. Pues muchas gracias por las palabras en general y por las preguntas. Sí que a lo mejor lo he dicho muy rápido y no he hecho mucha incidencia cuando hablaba de la calidad, ¿no? La calidad de las intervenciones, de cómo tienen que ser esas intervenciones para que realmente reviertan beneficios, que es de lo que se habla constantemente, ¿no? Y que realmente puedan suplir cosas que después son irrecuperables directamente. Los estudios lo mencionan así, es decir, hay ciertas oportunidades de aprendizaje que si no suceden en el momento que tienen que suceder dentro del desarrollo infantil, más tarde es que a lo mejor ya ni se pueden dar, ya no se pueden aprender, o sea, tienen que ver con los momentos evolutivos, ¿no? Y luego hay otras que a lo mejor podrían darse, pero con mucho, o sea, de una manera mucho más costosa, y no solamente en términos de inversión económica, sino también en términos de inversión temporal, de esfuerzo de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, son pues bueno, esas oportunidades o esos momentos que se pierden, que no vuelven. Yo siempre he dicho que esta etapa es mágica, y es mágica porque tiene su magia en cada momento y es muy precisa. Y eso también precisaría de intervenciones individualizadas que hoy por hoy casi nadie se puede permitir, incluso hasta queriendo pagarlas, ¿no? Es así, es decir, hablaba de las condiciones laborales, que ahora hablaré un poquito más, ¿no?, y de la formación, pero entre otras cosas, las condiciones laborales es la ratio y el número de niños y niñas con las que se trabaja y cómo responder a sus necesidades específicas, porque cada niño y cada niña sin ninguna necesidad especial ya las tiene, y además con diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes historias de vidas, como hemos visto antes, y no obstante tenemos muchas veces intervenciones o diseños de intervenciones pedagógicas que son muy uniformizantes, ¿no? Como que todos los niños en tal edad van a tener que aprender a leer y a escribir, ¿no? Y bueno, es que esta no es la realidad. Yo creo que muchas veces digo, si simplemente cuando estamos con los niños y las niñas los observamos un poco y entonces nos recordamos, porque todos hemos pasado por ahí, nos daríamos cuenta de que se trata de, como dicen los ingleses, ponerse en sus zapatos en ese momento, ¿no? Y es muy fácil entonces reconocer qué necesidades existen y cómo responder. Y esto, por norma general, no se hace. Las intervenciones son mucho más uniformizantes y no responden tanto, ya no solamente a las necesidades locales, que también, que esa es la otra, lo he dicho antes, ¿no? El modelo que tenemos imperativo es el preescolar, el que prepara para la primaria, el que está enfocado en los primeros aprendizajes. Pero es que antes de todo eso, se ha de aprender a ser persona. Es que están aprendiendo a ser personas. Y si prestásemos atención al currículum, incluso en los países con más tradición pedagógica, como pueden ser los europeos, esta parte del desarrollo de la personalidad está mucho, pero de la humanidad, es decir, de cómo está creciendo una persona y se está formando, que lo mencionaba también antes Ana, ¿no?, de cómo los valores que se están adquiriendo y experimentando en esta etapa después no vuelven. Eso ahora se está comprobando con las neurociencias, pero está más que verificado y se estaba comprobando desde la propia práctica educativa. Es decir, hay momentos que no vuelven. Gabriela Mistral lo tenía súper claro. Decía que el futuro es hoy porque mañana será tarde. Y es así. Con los niños y las niñas más pequeñas, mañana es tarde. Y lo podemos pensar en términos de aprendizaje y educativos o pedagógicos, pero es también para todo lo demás, es también en lo que tiene que ver con su atención. Y por no extenderme mucho más en lo que se refiere a los profesionales,
digamos que la historia de esta etapa, hablando de etapa educativa, refleja también la historia de los profesionales, ¿no? Y de cómo están contemplados los profesionales. Y allí donde esta etapa se ha concebido desde el inicio como una etapa educativa que pertenece al sistema educativo, pues los profesionales están muy vinculados al magisterio, han ido adquiriendo incluso, pues en el caso de Finlandia, el nivel más superior, porque tienen hasta un máster universitario para poder ser, Finlandia, pero Italia también. Hay que tener un máster para poder ejercer en la educación infantil. Y frente a eso, y el nivel más alto, pues luego tenemos incluso en los propios países europeos que el docente con la función principal y responsabilidad principal y como autoridad educativa en el aula no tiene más que una formación a lo mejor superior o de educación secundaria superior, pero no universitaria y mucho menos especializada en un magisterio infantil o en un máster, ¿no? Entonces, claro, toda esa diversidad ya como punto de partida hace que luego repercuta en las condiciones, en el salario, etcétera, ¿no? Más allá de que, como todos sabemos igual en esta sala, pues la profesión docente en muchos países, incluso siendo docente, está muy mal remunerada y muy mal reconocida, ¿no? Hay aspectos que, como he dicho antes, no tienen que ver solo con la primera infancia, sino que también tienen que ver con la infancia en general. Y eso también pasa con el magisterio, ¿no? O pasa con los docentes, que hay muy pocos porque en buena parte del mundo todavía es una profesión que no está bien reconocida, ni bien pagada, ni más allá de las condiciones salariales y económicas, después tiene unas condiciones laborales dignas, que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, poder atender, tener tiempo de atender, poder tener tiempo de preparar la acción y la intervención pedagógica, tener tiempo de formarse, de actualizarse en un terreno que no para de crecer. Estos son aspectos que en otras profesiones van de suyo y son derechos laborales adquiridos que las educadoras infantiles no tienen. Hasta hace poco una educadora infantil en nuestro país no podía acceder a los cursos de formación continua del Ministerio o de las consellerías, ¿no? de educación. Esto nos lo tenemos que hacer mirar porque ellas tienen muchas ganas de seguir educándose, pero también decían, nos hace falta el tiempo y el espacio, porque es que no está contemplado en nuestro horario el poder tener tiempo para esa formación, ¿no? Entonces, se trata de dignificar, un poco yo es la idea que quería trasladar, ¿no? Dignificar esta etapa vital y educativa, pero también dignificar a todos los profesionales que trabajan con ella, ¿no? Y sobre todo en términos de educación, de pensar que esa tarea educativa es tan importante como es más tarde, porque todavía creo que eso lo desdeñamos un poco, ¿no? Hasta que no empiezan a estar cerca de la educación primaria, entonces ya ahí sí que pensamos que es muy importante porque, claro, ya van a entrar a la primaria, hay que preparar, ¿no? Bueno, más allá de muchas consideraciones que podría hacer, pero no me quiero extender. Si alguien quiere preguntar algo más, o también al otro lado, no sé si se pueden seguir las preguntas o si hay alguna pregunta en el chat. Aquí simplemente hay comentarios de enhorabuena y felicitaciones a Ana por su excelente y altamente interesante, ilustrativa, didáctica, enriquecedora, emotiva, inspiradora, trascendente comunicación. Por favor. Gracias a ti. Y muchas gracias especialmente a la Fundación Mainel por facilitar la asistencia y participación a este congreso online. Jesús Moreno. Bueno, hay más comentarios, pero entiendo que solo daremos paso a las preguntas. Pues yo simplemente para terminar, a colación de lo que decía Ana, estaba todo el rato trasladándome, como he dicho al principio, a la escuelita nuestra de Kenia. Y allí la infancia no existe directamente, o sea, esa primera infancia podrían ser muñecos y muñecas si se dejan. Entonces me hacía mucha gracia porque en las primeras veces pensaba, cuando íbamos a terreno pensábamos, ay, qué bien se portan los niños y las niñas aquí, ¿no? Qué bien se portan, no, es que no estaban nada estimulados, al no tener la estimulación que necesitan, al no tener la alimentación que necesitan, pues allí no eran niños y niñas. Entonces, llevamos ya 3 años con un programa educativo y nutricional muy importante y entonces eso ya les ha dado vida y ya no se portan tan bien. Entonces ya, quiero decir, son niños y son niñas, pero sí que es cierto que fue un aprendizaje total al principio comparado con la infancia aquí. Entonces, si el aspecto que has abordado aquí ya es estremecedor, pues en países recónditos y en islas perdidas como en la que nosotros estamos, bueno, allí prácticamente esto hasta que llegan a considerarse como parte de la población, vamos, ojalá llegue pronto y no sea un sueño, claro.
No, es absolutamente una cuestión de derechos, como has dicho al O sea, principio. ahí los niños y las niñas vienen a la escuelita porque el fundador de la escuela les convenció a los padres porque ahí comían. Entonces vienen solo porque comen, no porque la educación tenga importancia en ese aspecto para las familias. Sí, esto no lo he mencionado. Es un clásico también, ¿eh? Esto no lo he mencionado porque es entrar muy en detalle de la etapa, pero durante mucho tiempo el darle la importancia a la etapa también ha tenido que ver con darle la importancia social que merece, ¿no? Y socialmente esto cuesta un proceso, es decir, un proceso de mucho tiempo que va más allá del reconocimiento formal y normativo a que pues, la sociedad empiece a ver que no solamente son el futuro y por eso los tenemos que atender, sino que efectivamente son ciudadanos de pleno derecho que también lo tienen, ¿no? Y este cambio, bueno, es algo que cuesta muchísimo tiempo en las sociedades y que además es muy fácil que vuelva para atrás. Y yo siempre pongo el ejemplo, he dicho antes, del de las guarderías. Nosotros empezamos a llamarle a la educación infantil como educación infantil en 1990 en la LOCSE. Y hemos estado luchando por llamar a los centros de educación infantil en España, ¿no? Las escuelas de educación infantil. Bueno, pues es que nos hizo falta la crisis económica de 2008 para empezar a cerrar centros y empezar a volver a hablar de guarderías a diestro y siniestro, como he dicho antes. Hizo falta muy poquito, pero claro, hay que pensar que durante la dictadura estuvimos 40 años llamándoles guarderías. Entonces, pues claro, nos harán falta 40 años más de educación infantil y nos hará falta pues también un proceso, ¿no?, de reconocimiento que va más allá de los derechos de la primera infancia, como he dicho antes, al reconocimiento de los derechos de toda la infancia. Y esto va ayudando porque van de la mano, ¿no? Pero es verdad que ellos, yo siempre lo digo, dentro de la infancia vulnerable, la primera infancia en sí misma es un grupo. Y si a eso le añadimos más vulnerabilidades, pues todavía peor, ¿no? Y en definitiva, pues son menos oportunidades del derecho primero, que es el derecho a ser niño y niña en un momento determinado. Porque como tú dices, si no hay garantización de derechos, no hay derecho a la infancia en primera instancia, ¿no? Pues Ana, Ancheta, ha sido un placer. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión más. Si no, damos por terminada esta ponencia. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, en fin, solo unas brevísimas palabras, primero de agradecimiento, también muy especialmente a Ana por el esfuerzo adicional para venir hoy y por supuesto a todos los que habéis estado aquí con nosotros también en la distancia. Han sido 2 días intensos de muchísimo aprendizaje y en realidad pues no vamos a intentar hacer ahora un resumen porque sobre todo lo que tenemos que hacer es cada una plantearnos nuestra propia reflexión. Yo simplemente pues nada, lo que es de rigor, agradecer mucho al ICAF una vez más por habernos acogido de manera tan amable y tan generosa como todos los años, a la Generalitat, al Ayuntamiento, a la Facultad de Derecho, al Instituto de Derechos Humanos, a la agrupación Comunicadores por Europa y al máster en diseño de la Politécnica. Agradezco también muy especialmente al personal y al equipo de la Fundación Mainel su implicación para sacar adelante el proyecto desde hace tanto tiempo. Y muy especialmente a los 2 codirectores del curso que un año más generosamente colaboran con una iniciativa que tanto nos ilusiona y en la que tanto trabajo ponemos. Y la verdad es que me gustaría cederle a Ángeles Solanes las palabras de clausura, no sin antes recordar que en realidad ahora mismo tenemos también una ocasión, bajando las escaleras en la planta baja del colegio, tenemos una pequeña exposición de carteles que han preparado los alumnos del Máster de Diseño e Ilustración de la Politécnica, precisamente sobre el ODS 4, los distintos aspectos del ODS 4. Os invitamos a todos a verla. A los que estáis en la distancia, deciros que bueno, está aquí ahora unas cuantas semanas, esperamos después incinerarla a otros sitios y en cualquier caso los carteles ya están visibles en nuestra página web. Con lo cual, en fin, visibilizamos, hemos hablado mucho de visibilizar y una manera de visibilizar precisamente es utilizar los recursos de la imagen. Y sin más, Ángeles. Solo unas breves palabras para sumarme al agradecimiento, por supuesto, a todos las y las ponentes que nos han acompañado, al público que ha estado presente, al público que nos ha acompañado online desde distintos países, en distintas franjas horarias, por supuesto al equipo humano de la Fundación Mainel, al ICAP que nos ha acogido, etcétera.
Yo quisiera terminar este congreso recordando que en las 5 ediciones que llevamos vamos reflexionando sobre distintos ámbitos de los derechos humanos. Este año nos ha tocado la educación y creo que una de las ideas síntesis o ideas fuerzas con la que nos podríamos crear es el enorme poder que tiene la sociedad civil para hacer que la educación sea realmente un derecho humano. Yo creo que a lo largo del Congreso hemos visto la educación en todos sus niveles, hemos acabado con una brillante conferencia sobre la base de cuándo empieza el derecho a la educación como tal, pero ayer vimos la conexión con los ODS, vimos también todas las grandes carencias de nuestro sistema educativo, vimos otros modelos posibles. Esta tarde hemos tenido una dosis de realidad impactante con proyectos de cooperación. Entonces yo simplemente darles las gracias a todos los que nos han seguido y han asistido y emplazarles, como no, al 6º Congreso, que si Dios quiere podremos tener el año que viene y que nos ayudará a seguir reflexionando por un mundo que realmente consiga los derechos humanos. Gracias.